¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, buenas noches. Pues vamos a iniciar con la enseñanza del día de hoy y te voy a pedir que oremos y también que oremos por nuestro hermano Gerardo. Te he comentado que entró con la intención de quirófano, pero las situaciones que encontraron una serie de tumorcitos en su pecho, entonces van a estudiar qué tipo de tumorcitos son esos para poder hacer una estrategia. No lo pudieron operar de su hombro, quedó pendiente, los médicos decidieron postergar y hacer análisis, a tener mayor número de análisis para tomar una decisión. Entonces les pido que oremos por nuestro hermano Gerardo. También dale gracias a Dios porque Él tiene control de todas las cosas. Él tiene control de la vida de Gerardo, también de Janet, nuestra amada hermana que también está en una situación de operación. Y pedirte que oremos por cada uno de nosotros, por la congregación y por el estudio del día de hoy. ¿Me acompañan? ¿Me acompañan mis hermanos? Amado Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia y bondad nos permites disfrutar, Señor, de vida y vida en abundancia, Señor. Sabemos que tú eres soberano, Señor, y tienes el control de todas las cosas. Que nada, Señor, está fuera de tu propósito, Señor. Y que aún estas situaciones difíciles, Padre, esta situación de enfermedad de nuestros hermanos, tú la puedes ocupar y la ocupas para tu gloria, para tu honra. Nosotros queremos glorificarte en medio de estas circunstancias y pedirte, Señor, que pongas en el corazón de nuestros amados hermanos certeza y gozo. El saber, Señor, que tienen vida eterna, el saber, Señor, que tienen, Señor, comunión a través de Cristo contigo. Señor, es la más grande bendición que puede tener un ser humano. Gracias por la vida en abundancia que tienen, Señor. Gracias, Señor, porque Gerardo, Señor, a pesar de las circunstancias difíciles, siempre ha mostrado gozo y confianza. A pesar de situaciones tan adversas como esta, Señor, nos anima a ver un hermano, Señor, tan pleno, Señor, tan bendecido y tan gozoso como Gerardo, como nuestro amado Gerardo, Señor. Señor, ayúdalo, fortalécelo, Padre, y dale fortaleza también a su familia, Señor. Andrea, Señor, Padre, a su esposa, ayúdala, Señor, también para que pueda tener gozo y paz, para que pueda ayudar, Señor, a su esposo en estas circunstancias tan difíciles, Señor. También oramos por Andrea, Señor, por esta situación de su caída. Padre, ayúdala. Está también en una situación de hospital en estos momentos tan difíciles donde los hospitales están tan complicados, Señor, pero tú no estás en crisis, no hay complicación para ti, Señor. Tú lo puedes todo, Padre, y confiando, Señor, de que tú eres el Todopoderoso y Soberano, te pedimos providencia de salud para ella, Señor. Ten misericordia, perfecciona su corazón, Señor, pule su carácter para que cada día se parezca más a ti, Señor. Gracias por la vida de nuestra amada hermana, gracias por la vida de esta congregación, Señor. Está en el hueco de tu mano, Señor, tú la guías, tú nos ayudas, Señor, tú nos fortaleces, tú nos sacas adelante, Señor. Te damos gracias, Señor, por la bendición de estar aquí, gracias por la vida de mis hermanos que ya están enlazados, Señor, por Facebook, Padre. Gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí, Señor, los que vienen en camino, tráelos pronto. Acelera sus pasos, Señor, limpia sus caminos, tráelos con seguridad, Señor, con plenitud, con gozo, para que se puedan integrar al estudio. Gracias, Señor, por este tiempo donde podemos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos estudiando la confesión de fe de palabra abundante. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento para conocer la doctrina y poder tener unidad doctrinal, Señor, para poder continuar en la obra que estás haciendo en esta congregación. Te alabamos, te damos gracias, Señor, estamos tan agradecidos en nuestro corazón por todo lo que haces por nosotros, por todo lo que harás, porque todo esto lo pedimos no en nuestro nombre, sino en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, si me acompañan vamos a abrir la Biblia y vamos al Salmo 130, versículo 2 al 4. Y el tema del día de hoy, si tú estás siguiendo la enseñanza de la confesión de fe de palabra abundante, estamos hablando acerca de la salvación.
Pero en relación a la salvación, hoy vamos a hablar de algo muy importante para poder entender la plenitud de la salvación que tenemos en Cristo, y es la doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación. Salmo 132, Salmo de David. ¿Ya están ahí, hermanos? ¿Ya están allá en casa, hermanos? Qué bendecidos están. Los amamos, hermanos, aunque no puedan venir aquí, sabemos que quisieran, pero por diversidad de circunstancias queremos decirles que los amamos y que pronto nos veremos aquí de nuevo, aquí en Centeno 887, congregándonos para la gloria del Señor Jesucristo. Salmo 132. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Yahweh o Yah. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Lo vuelvo a leer. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Esta pregunta retórica, si te fijas, no tiene una respuesta en el versículo 4. Pero como toda pregunta retórica de la palabra de Dios, la respuesta está implícita. Escucha la pregunta. Oh Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si tuvieras el pecado del hombre, ¿quién podría mantenerse delante de Dios, delante de ti? La respuesta, aunque no la tenemos, la respuesta es sencilla. Nadie. ¿Por qué? Porque nadie puede estar delante de Dios único y santo como Jehová, como nuestro Señor. Siempre los hombres como David se han preguntado, ¿cómo podría un hombre relacionarse con ese Dios santo, santísimo de la Biblia, ese Dios único y verdadero? Si nosotros somos pecadores, ¿cómo podríamos relacionarnos con ese Dios? No hay forma. Conforme nosotros vamos conociendo a través de la revelación de las Escrituras la santidad de Dios, nos damos cuenta que es imposible relacionarse con Dios cuando nosotros estamos en pecado, cuando nosotros somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esta pregunta de David es una pregunta que se han formulado todas las personas que han estudiado la palabra de Dios. ¿Cómo un pecador puede relacionarse con un Dios santo? Es más, no es santo, es santo, santo, santo. Por favor, ve Isaías 6:3 para que veas esta realidad. Isaías 6:3. Y esta pregunta, hermanos, se la ha formulado la iglesia a través de los siglos. La iglesia cristiana se ha formulado eso. La iglesia primitiva se ha formulado eso. Los apóstoles se formulaban eso. David se preguntaban eso. También Isaías vemos en ese mismo canal, en ese mismo tenor. Isaías 6:3. Fíjate la definición de nuestro Señor. Y él a uno, al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. Esta expresión santo, santo, santo lo hemos enseñado. Muchos piensan que la expresión se refiere a la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Padre es santo, Dios Hijo es santo y Dios Espíritu Santo es santo. Es correcto, pero la primera aplicación de esta expresión que muchos teólogos le llaman el triagión, así le llaman el triagión, santo, 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 que no solamente aparece aquí en Isaías, sino también aparece en Apocalipsis. Este triagión o la expresión santo, 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 habla de la santidad sublime de Dios. Recuerda que los hebreos no tenían en su vocabulario la expresión santísimo. ¿Sí has escuchado? Cuando de repente uno quiere dar enfatizar algo mucho, de repente dice está padrísimo. Ya no dices padre, está padrísimo.
Los hebreos no tenían esa expresión de decir santísimo. Para decir santísimo, los hebreos repetían 3 veces la palabra. Entonces decía, para decir Padre, por decirlo así, para contextualizarlo, para el concepto mexicano, decían, está Padre, Padre, Padre. Para decir Padrísimo. En el caso de los hebreos, cuando repetían 3 veces a alguien, el nombre de alguien o el carácter de alguien, era para enfatizar su perfección. Santo, santo, santo. Ese es el Dios. Ese es el Dios que se revela en los cielos y que Isaías está viendo en su lugar alto. Estaba viendo una teofanía de Dios. Entonces, a ver a Isaías la santidad de Dios, cayó en terror a ver la santidad de Dios. Porque la realidad es esta, hermanos: ¿quién podría estar delante de un Dios santo, 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 cuando nosotros hemos estado estudiando en estos días que nosotros somos pecadores, pecadores, pecadores? ¿Cómo entonces podría relacionarse un Dios santo con un pecador, con pecadores como nosotros? Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Isaías sabía eso en su corazón. En el momento de que vio al Dios único y verdadero, la santidad de Dios, en ese momento él creyó que iba a caer como muerto. Es más, estaba muerto espiritualmente. ¿Qué pasa, hermanos, si una persona en la condición de pecado, en la condición de todo hombre caído, se presenta delante de Dios? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué le pasa? ¿Subsiste? ¿Qué le pasa? Muere. Nadie puede estar delante de la presencia de un Dios santo que odia el pecado al grado de ejecución. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Nadie puede estar delante de Dios, de un Dios santo, único y verdadero, vivo. Nadie. Y por eso fíjate en Isaías 6:5. Entonces dije, fíjate, en cuanto vio a Dios, ¿qué dijo Isaías? ¡Ay de mí! O sea, Isaías está diciendo, ¿cuánto tiempo puede subsistir un ser humano pecador delante de la santidad perfecta de Dios? Nada, ni un segundo. Y de inmediato dijo, ¡ay de mí! Que soy muerto. O sea, soy muerto. No está diciendo, me voy a morir, soy muerto. La revelación de ver a Dios, en el momento de que vio la santidad de Dios y vio su propia condición, en ese momento sacó una conclusión: estoy muerto. Físicamente no, espiritualmente. Estaba muerto. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y déjame decirte una cosa, Isaías era un hombre reconocido entre el pueblo como un hombre recto. Mas sin embargo él reconoció que era un hombre pecador, inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. O sea, reconoció su propio pecado delante de Dios y reconoció el pecado de su pueblo. Porque cuando una persona se encuentra con Dios, la única conclusión es: ay de mí, estoy muerto, no puedo estar delante de este Dios. ¿Cómo me puedo relacionar con este Dios? ¿Cómo puedo tener una relación con ese Dios santísimo que odia al pecado, que odia al pecador que no se arrepiente, pero que también quiere salvar al pecador? ¿Sí te das cuenta de la pregunta? ¿Cómo podemos hacer esa relación? ¿Qué tiene que estar en medio para que podamos establecer esa relación con ese Rey, Jehová de los ejércitos? Isaías estaba autodescalificado. Él entendía que no había forma de vivir delante de Dios, que sus pecados hacían evidente su muerte espiritual delante de Dios. Pero Isaías es justificado por Dios. Aun siendo pecador, hace que Isaías, en su condición espiritual que no podía estar delante de él, aún en la gracia del Señor limpia su corazón de Isaías. Más adelante
más adelante, tú lo estudias en tu casa, pero dice que los labios de Isaías son tocados por un carbón encendido. Viene y purifica el corazón de Isaías, purifica las palabras de Isaías, purifica el ser de Isaías para ser utilizado para el propósito de Dios. No podemos estar delante de este Dios sin santidad absoluta. ¿Hay alguien aquí que sea, o hermanos, hay alguien aquí que sea perfectamente santo? 100%. Tomando la misma expresión, santo, santo, santo. ¿Hay alguien aquí? Entonces, mira, hermano, si hablando de un 100%, ¿qué es lo que acepta Dios? No acepta otra cosa. Dios es perfecto, hermanos, y no ve el pecado por abajo del, como que no vi, mira, lo voy a pasar por ahí. No, mira, hice como que no vi. Raimundo pecó, pero hice como que no vi. Araceli pecó, Lalito pecó, y hice como que no vi. No, el Señor lo ve y lo juzga de inmediato. Dios no es como ministerio público, hermanos, que hacen como que no ven. Dios es perfectamente justo y en cuanto ve una injusticia, la trata como Él dijo, muerte. Ahora, ¿por qué esa situación tan abrupta, tan contundente? Porque Dios es perfectamente santo y la perfección de su santidad no tolera la injusticia, no tolera el pecado, ni un ápice de pecado Dios permite. Entonces, hermanos, si un ser humano está contaminado con el pecado, y si Dios solamente puede aceptar justicia al 100%, siendo nosotros injustos, pecadores, chismosos, habladores de mal, codiciosos, cuánta cantidad de pecado puede tener el hombre, ¿cómo entonces Dios, siendo tan perfecto y no aceptando ninguna situación menor al 100%, ¿cómo entonces recibiría pecadores como nosotros? No podemos estar delante de Dios sin santidad absoluta, 100% pura. Su perfecta justicia no permite la injusticia. Dios la aborrece tanto que la destruye, pues su justicia está regulada. Escucha esto. La justicia de Dios está regulada por su perfecta santidad. ¿Tú has escuchado que Dios se llena de ira? ¿No has escuchado que de repente la gente dice, ahí está tu Dios? ¿Dices que tu Dios está lleno de ira? ¿No? Entonces, ¿cuál es la perfección de Dios? Sí, Él se llena de ira, pero su ira está regulada por su santidad. Su ira es santa, su ira no es pecaminosa. Ahora, su justicia está regulada por su santidad. Entonces su justicia es santa, es perfecta. Esto, hermano, nos pone en desventaja definitivamente a cualquier ser humano. ¿Cómo Dios, siendo tan perfecto, se puede relacionar con gente tan imperfecta como nosotros? No es posible. No es posible. Pero ahí es donde entra la justificación que vamos a explicar el día de hoy. Es aquí donde nos preguntamos de nuevo, ¿cómo los hombres pueden relacionarse con Dios? Con un Dios justo, con un Dios santo, un Dios justo que no tiene ninguna injusticia en Él. ¿Cómo puede relacionarse con seres injustos, pecadores como nosotros? Esa es la pregunta. Y es aquí donde la doctrina de la justificación brilla para contestar esta gran pregunta que ha generado gran controversia a lo largo de la historia de la iglesia. Enseñamos en palabra abundante porque la Biblia enseña eso, que cuando un creyente tiene unidad espiritual con Cristo, cuando un creyente, cuando una persona, un pecador, confiesa a Cristo como Señor y Salvador y reconoce su pecado, tiene unidad con Cristo. Este creyente que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, este creyente que va a Cristo en arrepentimiento y fe, es declarado justo por Dios. Es necesaria la declaración de justicia de Dios en el pecador para que Dios acepte al pecador. El justo declarando a un injusto, justo. ¿Sí me doy a entender?
¿Sí, Piedad? No somos justos. Ninguno de nosotros somos justos. Somos justificados. Pero alguien declaró judicialmente que nosotros somos justos, cuando no lo somos. Cuando no lo somos. Escucha la definición de justificación. Esta la extraje de un libro de teología sistemática de Warren Gruden. Este libro de teología sistemática te lo recomiendo ampliamente. Y fíjate lo que dice acerca de la justificación. La justificación es el acto legal e instantáneo, o sea, es un acto legal e instantáneo, no acontece en otro momento de la vida del cristiano. En el momento de que la persona se arrepiente de sus pecados y va a Cristo en arrepentimiento y fe, en ese momento este acto legal es proclamado. El acto legal e instantáneo de Dios, en el que Él, Dios, considera nuestros pecados como perdonados y considera la justicia de Cristo como perteneciéndonos a nosotros, y por consiguiente nos declara justos o moralmente honrados a su vista. Te lo vuelvo a leer. Es el acto legal, la justificación es el acto legal e instantáneo de Dios, en el que Él considera nuestros pecados como perdonados y considera la justicia de Cristo como perteneciéndonos a nosotros, y por consiguiente nos declara justos y moralmente honrados a su vista. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir esto? La justificación es un acto legal, es una proclamación legal de Dios, donde dice que aquel que cree en el Señor Jesucristo, que va a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios lo declara inocente, Dios lo declara justo, y a pesar de sus pecados, Dios lo considera como una persona justa. Pero al mismo tiempo, la vida perfecta de Dios es dada a ese pecador que se arrepiente. Vamos adelante. Durante años los teólogos han discutido un tema importante en la salvación de los pecadores. Ellos buscan un orden en los acontecimientos soberanos de Dios. Yo te pregunto, ¿qué es primero? ¿La santificación o la justificación? Ajá. La justificación, a ver, vamos agarrando. Aquí es donde vamos a empezar a pensar. Ajá. Te voy a dar una serie de eventos que pasan cuando Dios te salva. Cuando Dios decide la salvación en ti. Una es la regeneración. ¿Recuerdas qué es la regeneración? El nuevo nacimiento. Ajá. Ahora, la conversión. ¿Qué es la conversión? Si quieres apuntarlo, apúntalo por favor. La conversión. La conversión es cuando una persona se arrepiente de sus pecados y tiene fe en Cristo. También tenemos la justificación. Una persona es declarada justa. Su estatus legal ahora delante de Dios es correcto. Es declarado justo. Luego Dios nos adopta. Nos integra a la familia. Nos integra al cuerpo de Cristo. Tenemos una adopción. Ahora somos hechos hijos de Dios y podemos confesar espiritualmente, porque tenemos el espíritu de adopción, podemos decir que Dios es nuestro Padre. Después, la santificación. Cuando una persona va creciendo progresivamente en santidad. La santificación. La perseverancia. Permanecer en Cristo. Le puede llover, le pueden pasar muchas cosas, pero el creyente continúa creyendo en Cristo. La perseverancia de los santos, como muchos teólogos le llamaron y le llaman.
Después la glorificación. ¿Qué quiere decir? En el momento de que nosotros ya estemos delante de Dios y seamos glorificados, nos prepare Dios para la eternidad. Ahora, antes de todo esto, como lo hemos estado enseñando, antes de todo esto está la predestinación. Antes de la fundación del mundo, Dios nos predestinó. Dios nos escogió. Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó. Pero después, en ese mismo orden que ya apuntaste, que ya apuntaron, después de la predestinación, Dios hace un llamamiento eficaz para nosotros. Nos convierte, nos justifica, nos adopta, nos santifica, nos da perseverancia y en un futuro, cuando estemos delante de Él, nos va a glorificar. Esto, hermano, que te acabo de explicar, se han echado los teólogos siglos tratando de ver cuál es el orden de esta salvación. Algunos le llaman el ordus salutis o el orden de la salvación. ¿Qué es primero? Pues, hermanos, no sé si ves ahí tu lista, pero lo primero es que el Señor te predestina. Después de eso, ¿qué hace? Hace un llamamiento eficaz. ¿A través de qué? Del nuevo nacimiento. ¿Te recuerdas? Fue lo que vimos la semana pasada. Ya que Dios te da un nuevo nacimiento, entonces viene una convicción de pecado en tu corazón y de fe. Esa es la conversión. Cuando tú confesaste a Jesucristo como Señor y Salvador y fuiste a Él en arrepentimiento y fe, en ese momento vino la conversión. Y después de cuando tú confesaste a Cristo como Señor y Salvador, en ese mismo momento instantáneo, como lo dice Grudem, viene la justificación. Dios te declara justo. ¿Porque eres? No lo eres. Porque Dios, en su soberanía, ha decidido declarar algo que no eres todavía. No somos justos. Seguimos siendo pecadores. Pero Dios declara algo judicial en nosotros, lleno de gracia y lleno de misericordia, y confiesa que somos justos. En el momento de la justificación se desatan sucesivamente, al mismo tiempo, la adopción. Dios nos une a la familia espiritual, nos santifica. Esta cuestión de la santificación tiene que ser progresiva, va avanzando en la vida cristiana, va perseverando el creyente en Cristo, y cuando nosotros estemos, ya sea que el Señor nos lleve por medio del rapto o muramos, en el momento de que sean glorificados los santos, en ese momento recibiremos un cuerpo de resurrección y ahí seremos justos como el justo, como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando alguien responde al llamado de Cristo en arrepentimiento y fe, cuando una persona dice, sí, yo soy pecador, o sea, escucho el mensaje del Evangelio, tengo un llamado eficaz, el Espíritu Santo viene y hace un nuevo nacimiento en mí. En ese momento la persona reconoce su maldad, su pecado y su gran necesidad de Cristo. Confiesa sus pecados y va a Cristo en fe. Cuando esa persona hace eso, Dios responderá a esa fe considerando que los pecados de esa persona quedan perdonados. Cuando una persona llega genuinamente con Dios y le dice, Señor, soy pecador y te pido perdón por mis pecados, y reconoce a Cristo como el único medio de salvación, en ese mismo momento Dios perdona los pecados de la persona. ¿Qué pecados? Pasados, presentes y futuros. En el momento de que Dios declara, tú ya eres justo, pero soy pecador y sé que soy débil, luego voy a volver a pecar, pero Dios dice, tú ya eres justo, delante de mí tú ya eres justo. Ve a Romanos 3:26. Vamos a empezar a armar esta doctrina, que creo que es muy importante que podamos entender, pero vamos a verla a través de la misma palabra de Dios para que empiece a hacer match mucho más lo que te estoy diciendo. Romanos 3:26.
con la mira de manifestar a este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Escucha esto. Con la mira de manifestar a este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Un hombre no puede declarar que es justo por sí mismo. El que justifica, dice Romanos 3:26, ¿quién es? Dios. Escucha cómo lo dice la nueva versión, la nueva traducción viviente, Romanos 3:26, al final. Ve esa última línea del versículo 26. Y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Entonces, hermanos, cuando una persona cree en Cristo, en ese momento, cuando esa creencia es real, espiritual, cuando hay una regeneración en la persona de inmediato, hermano, reconoce su pecado. El Espíritu Santo lo redarguye de pecado, de justicia, de juicio. Va a Cristo en arrepentimiento y fe. Y en ese mismo momento que la persona confiesa su pecado, en ese momento que la persona cree en el Señor Jesucristo, Dios le da justificación. Cuando ellos creen en Jesús. Este acto entonces de la justificación es una obra soberana de Dios. Es unilateral, es de parte de Dios, donde el hombre no puede tener ninguna participación. La justificación es un acto soberano de Dios que favorece a los pecadores salvados. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8:33, por favor, vete ahí a Romanos 8:33. Cuando Dios declara una persona justa, ¿habrá alguien que le pueda contradecir a Dios? ¿No? Espiritualmente no. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, ¿quién dirá que son injustos los que Dios declaró justos? ¿Quién podrá decir eso? ¿Podrá decir el diablo, venir y decirle a Samuel, tú no eres justo? ¿Podrá condenarte el diablo? La respuesta es que no. Ve el texto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿El diablo es el que justifica? ¿Tú eres el que justifica? ¿El pastor es el que dice todos estos son santos? No. Cuando una persona, volvamos a ver el orden, cuando una persona tiene un llamado eficaz, o sea, la persona tiene un nuevo nacimiento, en ese momento, hermanos, viene la conversión, la persona va a Cristo en arrepentimiento y fe. Y en el momento de que esa persona se arrepiente de sus pecados y va a Cristo en arrepentimiento y fe, en ese momento Dios lo justifica, lo declara, lo decreta en una cuestión judicial. Haz de cuenta, hermanos, que a veces es difícil ver esta cuestión como justificación. Parece que es un término como para abogados, ¿no? Cuando estás en el ministerio público, bueno, no es deseo, ¿verdad? Porque es luego. Pero de repente una persona está en el ministerio público, está en una corte, está acusado de algo, y de repente el juez se levanta y dice, esta persona es inocente. Y él tiene el poder legal para declarar inocencia. En este caso es una cuestión espiritual, y Dios se levanta, dice, conozco sus pecados, los conozco, mas sin embargo yo en mi gracia y misericordia declaro que él es inocente. Eso es justificación. Eso es justificación. Pero eso lo da Dios. Por eso dice en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios, escucha esto, ¿quién puede acusarte? Nadie, porque ¿quién es el que justifica? Y cuando Dios dice algo, hermanos, escucha esto, esta es la voluntad de decreto de Dios. Dios decretó algo que nadie va a poder derribarlo. Es la voluntad de Dios, y cuando Dios decreta algo, cuando el rey se levanta, el juez del universo se levanta y dice, yo te digo que tú eres justo, en ese momento nadie va a poder
juzgarte y decir lo contrario. Lalito, ibas a decir, Lalo, mi hermano. Ujú. Una afirmación. Nadie, nadie. Entonces eso, hermanos, es una certeza de salvación. Si Dios tiene que hacer algo por nosotros, hermanos, mira, escucha esto. Creo que podemos encontrar este patrón en la Biblia. Cuando Dios se levanta para hacer algo que no podemos hacer nosotros, hermano, ¿quién lo va a quitar? ¿Tú te puedes salvar? ¿Tú te puedes? Ahora, vamos a tomar la referencia de Isaías. Vio a Dios alto y sublime. Lo vio en su trono. ¿Qué dijo Isaías? Isaías 6. Santo. No, eso fue lo que vio. Pero los ángeles decían, los querubines declaraban eso. Santo, santo, santo. Y cuando vio a Dios, ¿qué dijo? Soy un hombre muerto. Isaías se podía autojustificar y decir, ¿sabes qué? Yo puedo ser tan bueno, puedo cumplir las expectativas del Señor con mi propia justicia. Él dijo, no, no puedo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios con gente tan incapaz como nosotros? Hacerlo Él. La justificación, hermanos, sigue siendo una cuestión de la soberanía de Dios. Un hombre no se puede autojustificar. ¿Por qué te digo esto, hermanos? Porque hay doctrinas o hay religiones que dicen que el hombre para ser salvo sí necesita la obra salvífica de Cristo. Necesita creer en el Señor Jesucristo. La Iglesia Católica Romana dice que es necesario creer en el Señor Jesucristo. A veces cometemos la falta o el pecado de decir que la Iglesia Católica Romana dice que la salvación es por obras solamente, y que los cristianos, los protestantes, decimos, porque dice la palabra de Dios, que la salvación no es por obras, sino es por ¿qué? Por gracia. ¿Por medio de qué? De la fe. Pero déjenme decirles que eso es erróneo. Porque la Iglesia Católica Romana dice que sí es necesario la obra de Cristo para que una persona sea salva. Pero el gran problema es que dicen que también necesita el hombre hacer obras para justificarse delante de Dios. Hermanos, ¿de quién es la obra de justificación? Romanos 8:33. De Cristo, de Dios. Si Dios tiene que hacer algo, es que nosotros no podemos hacer nada. La justificación es un acto de Dios y no de la autojustificación. No podemos autojustificarnos. Entonces la justificación es el medio por el cual Dios declara justos aquellos a quienes a través de la fe en Cristo se arrepienten de sus pecados. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, está en ese momento redarguido por el Espíritu Santo. Esa persona está siendo justificada por Dios. Escucha Lucas 13:3, por favor. Ve ahí a Lucas 13:3. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es que yo tengo fe en Cristo. Yo creo que Jesucristo. ¿Ya te arrepentiste? No, no tengo de qué arrepentirme. Entonces, no puede ser justificado. Porque la justificación, hermano, viene después del acto del arrepentimiento y de la fe de un creyente. Por eso, hermanos, es tan peligroso el evangelio de la prosperidad, porque la gente no va a Cristo para para arrepentirse de sus pecados. La gente va a Cristo para que le ayude, para que le sane, para que le restaure, para que le dé, para que cantidad de cosas. Y ese es el gran problema del evangelio de la prosperidad. La gente no va por sus pecados, no reconoce sus pecados. Ese es un gran problema. Hechos 2:38.
Pedro les dijo, Hechos 2:38, en ese discurso del Pentecostés, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Fíjate, arrepentimiento. Después que Pedro les expone toda la realidad de que habían crucificado a Jesucristo, esos judíos, en el momento de que ellos dicen, ¿qué tenemos que hacer, varones? O sea, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Pedro les contesta, arrepiéntanse, sin arrepentimiento no hay justificación. Pero también dice, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? ¿Eso qué quiere decir? Creer en el Señor Jesucristo. No solamente es arrepentimiento, sino también fe en el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Isaías 55:7, para que veas también este concepto en el Antiguo Testamento. Es necesario el arrepentimiento para que venga la justificación. Si no hay arrepentimiento, Dios no declara justa a una persona. Isaías 55:7. Deje limpio su camino. Isaías 55:7. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero es necesario que se vuelva. ¿Y qué es volverse? Arrepentimiento, un giro de 180 grados. Iba por un camino de pecado y esa persona es redarguida por el Espíritu Santo y voltea el sentido. De su dirección. El pecador debe de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Romanos 10:9. Romanos 10:9. Y tú te sabes este versículo, no lo sabemos, hermanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Entonces, una persona, cuando tú escuches que una persona tiene que ir a Cristo en arrepentimiento y fe, arrepentimiento de pecados y fe de ¿qué? De que Jesús es el Señor. Filipenses 2:11. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, hermanos, una persona tiene que confesar a Cristo como Señor y Salvador. Hay muchas personas que confiesan a Cristo como amigo, confiesan a Cristo como compañero, confiesan a Cristo como Dios, y vaya que todo eso es correcto, pero lo principal que debe de entender una persona en su mente, en su corazón, es que Jesucristo es ¿quién? El Señor. ¿Y qué quiere decir eso? El Señor. ¿Alguien sabe? ¿Qué quiere decir Señor? La palabra Señor. Curios, ajá. El dueño. Ajá. Escuchen esto. A lo mejor aquí me atoro. Y cualquier cosa levanten la mano porque creo que voy muy rápido y ahí me paran, Piedad, me paras. Hermanos, me paran, por favor. Para el tiempo donde se escribió Romanos 10:9, ¿quién era el Kyrios? La palabra en griego es el amo. ¿Quién era? El César. Kaiser Kyrios era la expresión. El Kaiser, ¿a qué te suena Kaiser? A Hitler, ¿no? Pero déjame decirte que no es realmente una expresión de Hitler, sino realmente Kaiser es el gobernador. Y Kaiser Kyrios, la expresión quiere decir, el gobernador es el amo, el César es el amo. Esa era la expresión. Cuando los cristianos salieron
y se empezaron a propagar. Ellos empezaron a confesar, a declarar que el Kaiser Quirios no era el César, sino ¿quién era? Jesús. ¿Y sabes qué les costaba cuando decían eso? La vida. Porque decían los romanos, tú no puedes decir eso. Tú no puedes decir que Jesús es el amo. El amo es el César. Y ellos decían, yo confieso que el amo es Jesucristo. Y les costaba la vida. Entonces, hermanos, por favor, regrésate a Romanos 10:9. Regrésate ahí. Ahora ve el contexto de esto. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? El Quirios. Ahora, hermano, en el contexto del Antiguo Testamento, porque nosotros, para ayudarte un poquito más, ¿cuántas veces has visto Jehová en el Nuevo Testamento? ¿Cómo cuántas, Lalo? En el Antiguo. ¿En el Nuevo cuántas? Ninguna. ¿Por qué? Porque la Septuaginta, hermanos, en la traducción, todo lo que decía Jehová en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, o todo lo que se refería al amo, lo cambiaron por la palabra Kyrios, que es Señor. Cuando tú leas en la Biblia, Jesucristo es el Señor, y en el Nuevo Testamento digas, el Señor dijo, el Señor ordenó, el Señor, el Señor, el Señor, se refiere a Jehová del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué tiene que confesar una persona con su boca? Que Jesucristo es ¿quién? Es Jehová, es el Señor. Y en el Antiguo Testamento, hermano, también se interpreta como el Adón, el amo, Adonai, el amo, el mandamás, el dueño, el Señor. Eso es lo que tiene. Ahora, cuando una persona va a Cristo y le dice, me arrepiento de mis pecados y reconozco que tú eres el Señor, en ese momento Dios lo justifica y lo decreta justo a esa persona. Viene la justificación en la persona. Dicho sea de paso, imagínate, habrán sido cristianos reales los que en su momento en el ámbito del César les decían, tú estás diciendo que Jesucristo es el Señor y no estás diciendo que el César es el Señor. ¿Sabes lo que implica eso? Sí, te van a ejecutar, no importa. En aquel tiempo decir que Jesucristo era el Señor le costaba la vida a la gente. Yo creo que allá en esos tiempos realmente se veía quién realmente era cristiano. Te vamos a matar, mátame, pero Jesucristo es el Kaiser Kyrios. Es el soberano amo del universo, es Dios. Y en ese momento los mataban, los agarraban para antorchas humanas, iluminando calzadas, los echaban a los leones, los ejecutaban. Nada más por decir eso. Hoy todavía le tenemos que preguntar a la gente, ¿realmente eres cristiano? Sí, Jesucristo es el Señor. ¿Estás consciente de lo que está? Sí, Jesucristo es el Señor. Pero se comportan como quieren, hacen lo que quieren, destruyen lo que quieren, pero fácilmente dicen que es el Señor. En aquel tiempo no era fácil decirlo. Pero esta confesión, hermanos, es una confesión real de una persona que tiene un nuevo nacimiento. Si una persona dice, Jesús es mi amo, es el Rey, es el que gobierna mi vida, el que va a gobernar mis pensamientos, mi boca, mi proceder, mi vida. Él es el que me va a decir, Él es el amo. Esa persona realmente tiene un nuevo nacimiento. Filipenses 2:11, bueno, ya lo leímos. Jesucristo es el Señor, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Kyrios, para gloria de Dios Padre. Esta declaración era inspirada por el Espíritu Santo, definitivamente. Entonces, hermano, la fe salvífica debe ser
la unión de la convicción de pecado, o sea, la fe salvífica, la fe que salva, es la unión de la convicción de pecado. O sea, yo estoy consciente que soy pecador y le pido a Dios perdón por mis pecados. No le digo, ay, perdóname por mis... No, tengo convicción de eso. Viene arrepentimiento, pero también viene convicción de que Cristo es el único que te puede salvar. Pues Él es el Santo, Él es el Señor. Él es la única fuente de salvación que tenemos. Entonces es necesario que un creyente vaya a Cristo en arrepentimiento y fe para ser justificado. Estos dos actos son simultáneos. O sea, arrepentimiento y fe son simultáneos y se presentan en una sola secuencia simultánea en la salvación del creyente. Una persona va en arrepentimiento y en fe a Cristo, y eso provoca justificación en la persona. ¿Qué es justificación? Lo digo de nuevo, es la declaración legal de Dios como un juez que habla a los hombres culpables, que reconoce sus pecados, pero que en el momento de que ven arrepentimiento y fe en Cristo, Dios los declara justos. Dios los declara justos. Cuando Dios declara justo a una persona que va a Cristo en arrepentimiento y fe, esa persona ya no va a pagar el precio por sus pecados. Cristo ya pagó por esa persona. La paga del pecado, ¿qué es? Romanos 6:23, apúntalo. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Pero esa persona, como ha sido justificada, ya no va a pagar por sus pecados. El pecador justificado es perdonado de sus pecados pasados, presentes y futuros. Es por eso que dice Pablo en Romanos 8:1, ve por favor ahí. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación, porque ya fuimos declarados justos. ¿Y qué quiere decir justos? Inocentes. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Ninguna. Ya no hay condenación. Ya no vamos a pagar el precio de nuestros pecados. Ya no vamos a ir al infierno. Ya no va a pasar eso por nuestros pecados. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Al Espíritu. Lo que Dios perdonó ha sido perdonado judicialmente, no porque nos lo merecíamos. Él lo decretó. Ahora, hermanos, voy a entrar en un poquito de controversia. A ver, vamos a poner un ejemplo. No quiero poner ejemplos aquí. Imagínate que una persona viene manejando, está prohibido ver el celular, pero sin embargo lo saca y empieza a mandar un WhatsApp y distrae, por estar viendo el celular, distrae lo que tiene enfrente y atropella a una persona y la mata. Ay, estuvo. Ok. Y lo agarran y lo llevan al Ministerio Público y la familia de la persona atropellada, muerta, está en la calle llorando, pidiendo justicia, porque esa persona hizo tal acto y con su gran negligencia mata a una persona. Pero resulta que el juez dice, te perdono y te decreto y declaro que eres inocente y vete. ¿Fue justo? No, pero sí lo perdonó. ¿Y el juez es el juez? ¿Fue justo? Te pregunto entonces, ¿el perdonar a una persona culpable es justo? Buena pregunta. Lalo, ¿qué dices tú?
Exacto, la justicia de Dios no se parece a la justicia. Pero vamos, ahora que ya te fuiste con Dios, ajá, ya te fuiste para con Dios. Si Dios dijo que la paga del pecado es muerte, y si el pecador no solamente peca contra Dios, sino también peca contra los demás, porque eso lo confesó David en el Salmo 51, cuando reconoció que pecó contra Dios, pero también pecó contra Betsabé, contra Urías, contra su pueblo, contra sus hijos, contra su familia. Este hermano se echó todo. Ajá. Si Dios perdona a una persona sin castigar el pecado de la persona y pone el perdón por encima del castigo, que Él dijo que la paga del pecado es muerte, ¿Dios está cometiendo una injusticia? Uh-huh. Lo que está diciendo Lalo es que Cristo pagó por el pecado. Pero vean, vamos por ejemplo a primera de Juan 1, versículo 9. Y no me voy a detener mucho ahí porque quiero que veamos un pasaje que nos va a ayudar muchísimo. Pero creo que la pregunta es esta. Si Dios dijo que la paga del pecado es muerte y la infracción de la ley es muerte, Dios es justo, Dios es judicial, Dios es perfecta justicia, Dios es un juez implacable y si la persona peca, esa persona tiene que morir. El hecho nada más de perdonar a una persona por el simple hecho de decirlo de parte de Dios, si fuera nada más ese puro acto, hermano, Dios sería injusto porque no está penalizando, no está condenando, no está juzgando al pecador, lo está perdonando en un acto que puede decirse que es injusto. Fíjense lo que dice en el versículo 9, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Entonces, bueno, si yo llego delante del juez y atropellé a una persona y digo, sí, lo atropellé, iba viendo en el WhatsApp y estaba mandando, y cuando menos vi, sentí el golpe y voló por todos lados y cayó y murió. ¿Sí? Confieso mi pecado. Ok, ya confesaste tu pecado, entonces te perdono. Salte y que la familia allá afuera siga llorando y que digan qué juez tan injusto porque no pagó por lo que hizo. Pero en esta expresión, hermano, está implícito que alguien sí pagó por ello, como dice Lalo. Romanos, ¿no lo lees por favor, hermano? Romanos, a ver, Lalo ahí nos está ayudando, Romanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Nos da la cita Romanos 5:8. O sea, no hay injusticia en Dios. ¿Por qué? Porque la demanda de Dios para saciar su justicia fue saciada a través de Jesucristo. Alguien tuvo que pagar por tu pecado. Es como si dijera alguien, dice, bueno, él ya lo confesó, pero ¿sabes qué? Va a pagar. La familia afuera está diciendo que pague, ¿no? Casi pueden decir, si le quitó la vida a mi pariente, que le quite la vida a él.
Ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. Si le quitas la vida, te cuesta la vida. Si le sacas un ojo, le sacas el ojo. ¿No? Pero aquí Dios en su estrategia dijo, pero no va a ser él, va a ser él. Alguien tiene que morir. Pero a través de la revelación bíblica nunca nos dimos cuenta que el que iba a pagar por los pecados de cada uno de nosotros iba a ser Jesucristo. No hay injusticia en Dios porque alguien pagó. Él dijo que tenía que morir alguien por el pecado y murió alguien, y fue su Hijo en la cruz. Y cagó los pecados de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, vean, hay una realidad. O sea, en Cristo fueron imputados tus pecados y mis pecados. Imputación se refiere a un acto legal donde dice, sabes que la culpa de este se la cargo a otro. Imputación. ¿Sí ves eso? Vamos a un versículo que te va a ayudar muchísimo, nos va a ayudar muchísimo. Es como que otro resumen del Evangelio maravilloso. Segunda a los Corintios 5, 21. Y quiero que veas el contexto de este pasaje. Estamos hablando de la justificación. Y la pregunta que gira alrededor de la justificación es cómo un hombre pecador, los hombres pecadores, se pueden relacionar con un Dios santo. ¿Cómo un Dios tan santo puede relacionarse con hombres pecadores y que los hombres no mueran? ¿Cómo? ¿Cómo puede pasar eso? Ya estamos viendo que es a través de la obra de otro, no de tu obra. No es a través de nuestras obras, porque todas nuestras obras son como ¿qué? Son como trapos de inmundicia. Todas nuestras obras nos descalifican delante de Dios, pero sin embargo, la obra que sí acepta a Dios, porque te dije una cosa, el Señor Jesucristo dijo, si no superan la justicia de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de Dios. Y déjame decirte una cosa, que los escribas y fariseos eran implacables en su justicia propia. Eran hombres totalmente honestos por fuera, pero por dentro estaban podridos. Eran sepulcros blanqueados. Y aún Jesucristo dijo, si no superan la justicia, ¿y qué quiere decir eso? La vida que cumple la ley de Dios, si no superan la vida de estos, no entrarán al reino de los cielos. La única vida que Dios acepta delante de su presencia es la que ha cumplido la ley de Dios 100%, letra por letra, ápice, punto. Toda la ley de Dios cumplida. Si no la cumples, no puedes estar delante de un Dios santo. Qué gran problema, ¿no? Entonces, hermanos, ¿cómo podremos relacionarnos con ese Dios? Pues dice Dios, no pueden. Yo tengo que bajar a declarar los justos cuando todavía son pecadores. Pero ¿cómo los declaro justos? ¿Por sus obras? No, por las obras de mi Hijo, que sí, Él sí cumplió la ley. Y Jesucristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino ¿a qué? A cumplirla. El único que pudo cumplir la ley de Dios a plenitud, el único que pudo cumplir, si quieres hacer más una cuestión sintética, los 10 mandamientos a plenitud, ¿quién es? Jesucristo. O levante la mano aquí el que nunca haya mentido, o el que nunca haya robado, o el que nunca haya matado a su prójimo con odio. ¿Cómo podríamos reconciliarnos con Dios? ¿Quién podría ser el que nos pudiera relacionar con ese Dios santo cuando nosotros somos pecadores? Ahora, por favor, ve segunda de los Corintios 5, versículo 21. Pero si ves el versículo 21, si te regresas un poquito al versículo 11, entre el 21 y 11 podemos ver repetidas ocasiones una palabra que, por ejemplo, yo la veo en el versículo 18 al final: reconciliación. Y el pasaje dice el ministerio de la reconciliación. Y después en el versículo 19 más adelante dice que Dios
estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, ¿quién es el que va a reconciliar al mundo pecador con Dios? ¿Quién es? Jesucristo. Aquí está la Biblia contestando ese gran dilema que tuvo David cuando dijo: cuando ves el pecado del hombre, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podríamos tener relación contigo cuando somos pecadores y tú eres santo? Jesucristo es el medio de reconciliación. Ahora, fíjate en el versículo 21. Al que no conoció pecado. O sea, era necesario que fuera Jesucristo. Porque esta expresión, al que no conoció pecado, no se refiere, hermano, a que el Señor Jesucristo no tuviera un conocimiento intelectual del pecado. Él sabía lo que era el pecado. Él sabía lo que era robar, matar, odiar al prójimo, adulterar. Él lo sabía en un concepto, sabía lo que era el pecado, pero no conoció el pecado en práctica. Jesucristo nunca pecó. Nunca. Fíjate, al que no conoció pecado, ¿por quién? Por nosotros. ¿Lo qué? Lo hizo. Hace tiempo Jesús Adrián Romero dijo una locura horrible en una predicación. Ya no escuchen nada. Bueno, a ustedes nunca les prohibiré que escuchen lo que quieran, pero tengan discernimiento. Creo que fue el hijo de Jesús Adrián Romero que dijo que Jesucristo en la cruz se hizo ateo y que se hizo pecador como todos nosotros. No, no es cierto. Ve esa palabra hizo. Esa palabra, hermano, realmente en el griego quiere decir le pasó. O sea, en Cristo le fueron imputados, pasados nuestros pecados. Cristo siguió en santidad porque es Dios. Jesucristo es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. En la cruz, hermanos, a pesar de que Él era inocente, era justo, Él justo con J mayúscula, cargó con los pecados de todos los injustos sin dejar su santidad perfecta. Nunca pecó, pero se le pasaron los pecados de cada uno de nosotros. Dice, por nosotros le pasó nuestros pecados a su Hijo. ¿Quién? ¿Quién hizo esto? Dios Padre. Dios Padre. Ve, por ejemplo, ve a Isaías 53 y deja ahí por un separadorcito, algo, para que no se te pierda el pasaje. Isaías 53. Versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿A qué se refiere enfermedades? A cáncer, a gripa, a coronavirus y todo esto. No, hermanos, cuando lees el contexto se refiere al peor cáncer que puede tener un ser humano: el pecado. Es una enfermedad espiritual, y ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido. ¿De quién? De Dios. O sea, Dios Padre, hermanos, en esa perfecta justicia sabía que alguien tenía que pagar por la culpa de los pecadores, y Dios decide cargar, imputar en su Hijo los pecados de cada uno de nosotros cuando su Hijo era inocente. Imputó los pecados de cada uno de nosotros en su Hijo. ¿Para qué? Para que todas las demandas de su ley,
Para que todas las demandas que Él pidió en nosotros, porque cuando creó a Adán y Eva, ¿recuerdas que hemos estudiado eso? Cuando creó a Adán y Eva, ¿para qué los hizo? ¿Para la gloria de quién? Para la gloria de Dios. ¿Pero qué hicieron? Violaron la ley. No pudieron satisfacer la ley, pero vino Jesucristo, le dio satisfacción, pero al mismo tiempo cargó los pecados de nosotros, porque Él es justo, Él es legal, y dijo: alguien tiene que pagar, pero no pueden ser ellos, porque al que voy a levantar es a uno que sea justo entre los muertos, y va a resucitar aquel que haya vencido al pecado. Y nosotros, hermanos, no podíamos levantarnos, porque simple y sencillamente no pudimos satisfacer la ley de Dios. Necesitaba venir un hombre perfecto, el postrero Adán, para cumplir con la ley de Dios a cabalidad. Hermanos, te lo vuelvo a decir, nadie puede estar delante de Dios si no es con santidad perfecta. Ahora, ve el texto, regresa ahí a 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Pero también hablamos de sustitución, porque también aquí hay otra palabra, otra doctrina. Sustitución, ¿qué quiere decir? Tomar el lugar de otro. ¿Quién merecía estar en la cruz en ejecución? Dice Lalo, todos. Pero sin embargo, ¿quién tomó ese lugar por nosotros? Dios sustituyó. Entonces no solamente Dios imputó los pecados de cada uno de nosotros en su Hijo para castigarlos en su Hijo, cuando su Hijo era justo, y Él tomó nuestro lugar en la cruz, el lugar de ejecución, el lugar de muerte, por nosotros. Sustituyó. Glorioso intercambio. ¿Te recuerdas esa alabanza? Entonces, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, le cargó los pecados de cada uno de nosotros. Dios entonces imputa los pecados de cada uno de nosotros en Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué pasa esto? Ve el texto. Para que nosotros fuésemos hechos justicia. O sea, declarados justos. Ahora, hermanos, hay otro sentido en la imputación. Dios imputa nuestros pecados en Cristo. Pero al mismo tiempo, para los que creen, para los que van a Cristo en arrepentimiento y fe, los declara justos, no por sus obras, sino por las obras de Cristo. Entonces las obras justas de Cristo son puestas a nuestra cuenta. ¿Sí me doy a entender? Si no podías entrar y tener comunión y reconciliación con ese Dios perfecto, porque Él pide 100% de santidad, santidad perfecta, entonces ahora cuando tú crees, tienes arrepentimiento y fe, Dios pone las obras de su Hijo en ti. Y con esas, no con tus obras, sino con las obras de Cristo en ti, Él te acepta. Cuando Cristo ve a un salvo, cuando Dios ve a un salvo, no ve tus obras. Ay, Conchita, ay, Raimundo, ay, no. Ve las obras de Cristo en ti. Te imputaron las obras de Cristo, porque es la única forma que puedas estar con Dios. Es la única forma que puedes tener comunión con el Padre. Es la única forma. La respuesta, hermanos, de cómo tener relación con ese Dios santo, la respuesta es solamente por Cristo. Solamente por Él. Ve el texto. Para que nosotros fuésemos hechos justicia. Imputación de justicia. O sea, le acredita a la cuenta del pecador la obra de Cristo, las obras justas de Cristo, a través de la fe en Él. ¿Cristo solamente murió por nosotros? ¿Qué hizo? ¿Qué más hizo el Señor por nosotros?
fue hecho pecado. Pero fíjense a dónde voy con esta pregunta. Si la gente dice, porque muchos cristianos le preguntan, ¿qué hizo Cristo por ti? Murió por mis pecados, y nada más eso, y ya se quedan callados. No están entendiendo la obra plena del Señor Jesucristo, porque Cristo, hermanos, si hubieras venido nada más a morir por los pecados, entonces, hermano, en el momento del Calvario hubiera descendido del cielo, se hubiera crucificado, paga por el pecado, sube, asciende y ya pagó, y punto. Pero no, hermanos, Él nació de una virgen para vivir la vida que tú no pudiste vivir, para cumplir la ley, para nunca mentir, para nunca odiar. Bueno, odiaba porque era Dios y odiaba el pecado. Cristo no solamente murió por nosotros para pagar por nuestros pecados, vivió por nosotros para vivir la vida justa que tú no pudiste vivir. Y viviendo esa vida justa, te la da por gracia para que entres al cielo, para que el Padre no vea lo cochino de tu ser, sino vea lo perfecto de tu hijo, de su hijo en ti. Hermano, es como si tú fueras un cacahuate que no es aceptable, pero sin embargo eres cubierto de chocolate, cubierto. Aquí está tu pecado, y esto es lo que, si Dios ve eso, no entras. No puedes entrar a Él, pero sin embargo Dios dice, a pesar de que eres pecador, yo te declaro justo, no por tus obras, sino por la obra de mi Hijo en ti, y yo te cubro con la santidad de mi Hijo. Yo declaro que eres justo, no porque eres justo, sino que mi Hijo te va a justificar. Es un gran error decir, es que yo ya soy santo. No, eres santificado. Yo ya soy justo. No, tú eres justificado. No eres justo todavía. No eres justo. Ve el texto de nuevo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, para que nosotros fuésemos hechos justicia. O sea, ser tratados como justos cuando somos injustos. Justicia de Dios, ¿en quién? En Él, en Cristo. Entonces, hermanos, la justificación es una obra soberana de Dios, donde Dios decreta judicialmente que un pecador es declarado justo, no por sus obras, porque sus obras lo descalifican, sino es declarado justo por la obra de Jesucristo. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Cristo tomó nuestro lugar. No solamente tomó el lugar de tortura para cargar con nuestros pecados, sino que Dios fue el que cargó e imputó en su Hijo los pecados de cada uno de nosotros, porque nosotros no teníamos ninguna capacidad espiritual para justificarnos. Pero al mismo tiempo también el Señor Jesucristo, en el momento de que carga con nuestros pecados, también nos da su vida santa. ¿Para qué? Para que nosotros podamos relacionarnos con Dios. Quiero decirte algo maravilloso y con esto termino. El Señor Jesucristo, cuando se bautizó, se escuchó del cielo: este es mi Hijo amado, del cual tengo complacencia. Dice Pablo en Romanos que los cristianos somos amados de Dios. Y cuando utiliza la palabra amados de Dios o amados, está utilizando la misma palabra que utilizó el Padre cuando dijo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. ¿Qué quiere decir, hermano? Que Dios ama a los creyentes, a ti y a mí, a sus hijos, de la misma forma que ama a su Hijo. No puede ser, pastor, rey, hermano, no me digas eso. No, del amor hacia el Hijo ha de ser mucho más que hacia nosotros. Y ya nos acabas de explicar que somos justificados, no justos, que somos santificados, no santos. ¿Cómo estás diciendo que el mismo amor del Padre hacia el Hijo es el mismo amor que tiene por los creyentes? Eso no lo creo, hermano. Entiende una cosa: si Dios te ama, no es por ti, es por su Hijo en ti.
Y si el Hijo está en ti, tienes el mismo amor del Padre hacia el Hijo. El mismo amor. El mismo amor. Así que si hay hermanos que dicen que no sienten amor de Dios, que lean la Biblia para que se den cuenta que Dios nos ama de la misma manera. ¿Por qué? Porque tú ya fuiste declarado justo. No porque eres justo, sino que Dios puso en ti la justicia de su Hijo para aceptarte. Si no hubiera hecho eso, nadie pudiera estar con Dios. Pero Jesucristo, su gran ministerio es el de la reconciliación, el de la justificación de los pecadores para que puedan relacionarse con un Dios santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias por la bendición que nos das en esta noche y te pedimos, Señor, que esta doctrina tan necesaria, Señor, podamos hacerla carne, Señor, podamos entenderla a plenitud, Señor. Te pido que abras el entendimiento de mis hermanos, que puedan repasar este pasaje glorioso, Señor, de 2 Corintios 5:21 y puedan ver esa realidad contundente, Señor. Gracias, gracias, porque si no fuera Jesucristo por ti, no podríamos tener relación con el Padre, porque aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros y nos reconcilió a través de su obra maravillosa con el Padre Santo, justo, misericordioso y tierno que tenemos en el cielo. No podríamos hablar que el Padre, el Dios único y verdadero, el Dios altísimo, no podríamos referirnos a Él como Padre si no fuera por la obra de Cristo. Gracias, Señor, gracias por todo lo que has hecho y harás por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos.